Hola, terror al anochecer. Esto sucedió en mi país de origen, Haití. Aunque solo he ido algunas veces, la última vez que fui fue en el 2018. Puedo decir que para mí es el país más peligroso en casos de brujería y de cosas paranormales. Tanto así que no puedes salir de tu casa en la noche, al menos que sea un caso de vida o muerte. Porque si no, mientras caminas te puedes encontrar con un nahual en medio del camino y muchas cosas más. Hay también muchas reglas que tienes que seguir si quieres vivir ahí. Una regla muy importante es no coger el dinero del suelo, o mejor dicho, nada que esté tirado. Las personas que están muy enfermas usan mucho ese método para pasar enfermedades. Como les decía, se puede encontrar con muchas cosas. Si se decide caminar de noche, incluso puede encontrar un zapato en medio de la calle y te puede decir, ponérmelo. Pónselo si quieres hacer eso y estarás perdido. Y si corres, también será lo mismo. Lo mejor que puedes hacer es irte a tu casa muy tranquilo. Sé que suena ridículo, pero es cierto. En este caso de que te encuentres con esas cosas, lo que tienes que hacer cuando llegues a tu casa es no entrar con ropa. Tienes que entrar totalmente desnudo. Y tiras tú toda tu ropa arriba del techo. Y entras de modo de reversa. Y lo más importante, no tienes que decirle una palabra a nadie. Simplemente ve y entra. Acuéstate en tu cama y al día siguiente puedes hablar. Pero si llegaras a decir una sola palabra, al día siguiente vas a estar muy enfermo. Y cada día te vas a sentir peor, hasta que te mueras. Eso me llegó a contar mi abuela. Pero en fin, comencemos con este relato. Mi primo me dijo que nuestra abuela lo envió a él y a mi prima a comprar unos tabacos a las 6 de la tarde. Los envió a esa hora para que llegaran antes de que cayera el sol y que se hiciera de noche. En fin, fueron, pero de regreso mi primo se quedó jugando un rato con unos amigos. Mi prima lo tuvo que esperar. Después de que terminó se dirigieron al camino más cercano para llegar a la casa de la abuela. Mientras estaban caminando mi primo le gritó, «¡Corre rápido!». Comenzaron a correr. Mi prima corrió un poco lento, así que mi primo la agarró de la mano. El camino estaba repleto de cactus y mi primo aprovechó un cactus que tenía un hueco muy grande y se metió con mi prima ahí. Después de un rato, en voz baja mi prima le preguntó por qué corría. Él le contestó si no lo había visto. Ella dijo, ¿a quién? Él contestó, a la mujer que venía detrás de nosotros. Una mujer que tenía un vestido de bodas muy largo. Este se le cubría la cara, los pies y todo, pero que el vestido se veía muy viejo y sucio. Ahí mi primo se dio cuenta que solo él podía verla. Al parecer venían por él. Y mientras estaban hablando pasó al frente del hueco del cactus, pero no los vio. Y el único que lo notó fue mi primo. Mi primo no veía nada. Después de un rato eligieron otro camino más largo y se dirigieron a la casa. Entraron y mi abuela les preguntó por qué llegaron tan tarde. Ellos dijeron que por nada, que había pasado un accidente. Inventaron cualquier excusa, pero no dijeron qué pasó realmente. Ya sabían que si les decían la verdad, mi abuela se enfadaría mucho con ellos, porque le habían dicho que no se tardara. Bueno, y después se fueron a dormir. Me dijeron que solo estaban pensando en una cosa, esa noche que pasaría si mi primo no lo hubiera visto. Lo más curioso de todo esto es que mi primo ya no recuerda eso. Una vez se lo recordé y él me dijo que no recordaba nada. Ni mi prima tampoco se acuerda. Pero yo me acuerdo perfectamente. Durante toda mi vida he crecido en la colonia Morelos, conocida como Tepito. Desde que tengo memoria, uno de mis tíos hermanos de mi papá me ha criado como si fuera su hija. Él siempre tiene el lema de que es mejor evitar los problemas, siempre buscar el camino correcto para ti y no involucrarte con personas que no aporten nada a tu vida. Aunque cabe recalcar que él siempre nos lo comparte por experiencia propia.
Y aquí es donde la verdadera historia se comienza a desarrollar. El porqué donde vivo es muy conocido aquí, ya lo conocen todos. Tiene una fama de malandro por allá en sus tiempos. Un mal día su vida se vio tentada en el lugar menos inesperado, dando como resultado varios impactos de bala en su cuerpo. Como resultado de ese atentado, el ser que más querido en este mundo quedó inválido. Teniendo en cuenta que casi pierde la vida, fueron años de terapias, cirugías, en fin. ¿Alguien alguna vez ha escuchado ese mito de que cuando alguien pierde un sentido, su cerebro trata de reemplazarlo otorgándole otro? Aquí es donde comienza el verdadero terror de esta historia, ya que después de lo sucedido, él debía regresar a casa. Aunque en el tiempo que estuvo en el hospital, las personas que lo rodeaban le decían que cuando él despertara de su larga siesta, que siempre iba un niño a visitarlo, y al parecer siempre hablaba y le contaba cosas como de cuidarlo se tratara. Esto para él era desconcertante, ya que yo ni siquiera existía, y en la familia en esos tiempos no había ningún niño. Para su llegada a la casa de mis abuelos, tuvieron que adaptar el mundo para él, ya que es de 2 pisos, y él dormía en la parte de arriba. El primer día por ahí entrada la madrugada, justo cuando la noche empieza a alargarse lentamente, mi abuelo cuenta que un gran escalofrío lo despertó para darse cuenta que un hombre con gabardina y sombrero negro estaba bajando del cuarto de mi tío, donde él se encontraba descansando. Cuenta que con tales características él quedó sorprendido y pensó que alguien se había metido a robar la casa, despertando de un enorme grito a mi abuela, diciendo: «Ma, no vayas a bajar, alguien se acaba de meter a la casa». Mi abuela desconcertada le pidió que fuera a buscar a la persona que había visto. Cuando bajó la parte de la sala, su sorpresa fue que todas las puertas desde el zaguán hasta la entrada estaban abiertas, de par en par. Despertó a mi tío con la preocupación de que le hubiera hecho algo. Mi tío recién despertado contestó el señor. El señor del sombrero me vino a despertar. Me dijo: «Daniel, por favor, ya despiértate, te voy a estar esperando afuera para ya irnos». Mi abuelo después de eso buscó y buscó por el más mínimo rincón de su casa y jamás lo encontró. Esta historia se remonta ya que hace algunos años mi abuelo enfermó de gravedad y él sentía que ya partiría de nuestro lado para siempre. Un día lo internaron y nadie pensó que él se recuperaría. Estaba cada vez más cansado y sus ojos se llenaban de tristeza día con día. A él le gustaba que siempre lo fuera a cuidar yo, la encargada de compartirles el día de hoy esta historia. Él siempre me contagió el amor por la literatura, por los cuentos de terror, por las leyendas y el sinfín de historias que rodean nuestro hermoso país. Entonces, al llegar para tratar de animar un poco, le dije: ¿Qué papá, cómo se siente? ¿No lo han venido a espantar en la noche?», recibiendo como respuesta una sonrisa nerviosa, seguido de un «No, mi niña, y ya no me andes preguntando eso, que vas a alborotar a los muertos». Algo en ese momento me desconcertó, pero lo dejé pasar. Al pasar un mes mi abuelo regresó a la casa, y en la plática de una comida familiar, preguntándole cómo había sido su estancia en el hospital, él me volteó a ver y me dijo: «No, mi niña, te mentí. ¿Te acuerdas del señor del sombrero que venía a ver a tu tío cuando regresó del accidente? Una vez en la madrugada, acostado como de costumbre, me despertó la sensación de que sentí como si alguien llegara a sentarse a un lado de mi cama, justo como lo hacías tú siempre, ma». Mi sorpresa al abrir los ojos fue notar que era ese cabrón. «No, hija», yo me volteé porque nunca lo había tenido tan cerca. Le pregunté: «¿Qué quieres? ¿Ahora por qué viniste hasta acá?». Y de la nada sentí cómo me tocó para empujarme de la cama. Mi abuelo y la familia lo interpretamos todo distinto, pero creemos que es la muerte. En esa ocasión diciéndole a mi querido viejo que aún no era su momento. Muchas gracias, comunidad.
En el pueblo donde anteriormente contaba mi abuelo que había muy poca electricidad, solo en algunas partes. Para poder llegar al pueblo debes recorrer un camino algo largo, y si lo hacías caminando eran como 40 minutos. Para ese entonces a un militar lo mandaron de guardia a ese pueblo, y lo dejaron ya muy tarde. Al estar en la entrada del pueblo iba con su pequeño de 4 años. Viéndose algo vulnerable, ya que en ese momento no había casas por ese camino, decidió caminar hacia el pueblo. Se puso a su hijo en sus hombros y comenzó a caminar. Cuando tenía como 10 minutos caminando, desde el monte provenían unos pasos. El guardia se puso alerta y con una linterna alumbraba, pero nada veía. Siguió su camino, pero luego empezó a oír unos gruñidos muy fuertes que lo seguían en su caminar. Aún así siguió temeroso, porque tenía a su hijo con él. Por más que alumbraba, no veía nada, se escuchaban muchos gruñidos. Cuando no faltaba mucho para llegar al pueblo, esos gruñidos se hicieron más fuertes y más cerca de ellos. Un viento soplaba por el camino levantando hojas y basuras del suelo. Los árboles se mecían con fuerza como amenazando ser arrancados de raíz. El niño lloraba porque entendía que todo aquello no era normal. Le decía que tenía miedo, que era todo aquello. Él intentaba calmar a su hijo. Esos gruñidos o berreos seguían escuchándose. No se podría decir un lugar en específico. Es como si ese sonido tenebroso saliera de todas partes del bosque, debajo de la tierra, de entre los árboles, del mismo viento. El viento seguía soplando e intentaba arrebatarle al niño. Es como si quisiera quitarlo de sus hombros, como si unos brazos invisibles con manos fuertes y terroríficas quisieran llevarse con ellos a su pequeño. El niño estaba asustado, gritaba muy aterrado. Le decía: «Papá, alguien me está jalando y me hace daño». Él sentía como eso cada vez tenía más fuerza. Sabía que iba a perder a su hijo. Al no dejarse arrebatar de sus manos, el viento intentaba levantarlo también a él del suelo, como para llevárselo a los dos. El berrido de eso era tan fuerte que sentía que sus oídos le dolían. En un momento sintió como eso lo levantó varios centímetros del piso. Sabía que iba a perder la pelea. Ya molesto y aterrado, sacó su arma y disparó al cielo. Luego empezó a maldecir, diciendo: «Ni el mismo demonio podrá arrebatarme a mi pequeño. No te tengo miedo, engendro del demonio o lo que seas». Se hizo un silencio y luego una risa muy ronca y fuerte desde el monte le dice: «No te mato porque llevas a tu hijo en los hombros». Este guardia salió corriendo y cuando llegó al pueblo pasó una semana con fiebre e inconsciente.